Vengo pues a presentarles la propuesta de investigación que llevo hasta el momento, la cual se titula Voces de Barrio, Oralidad Urbana como Mediación Pedagógica en la Costa. La propuesta surge por el interés de los estudiantes en querer conocer la procedencia de su barrio, porque su nombre, porque la escuela lleva ese nombre. Entonces, para eso en el problema de la investigación tenemos esos, el efecto, el problema y la causa. Dentro del efecto tenemos entonces la invalidación que se le ha venido dando a la realidad urbana, en donde simplemente no se ha profundizado de manera pedagógica ese interés de los estudiantes o esas memorias que ellos traen y se ha convertido entonces en un debilitamiento de su arraigo y de las limitaciones dentro del proceso de aprendizaje significativo. Tenemos problema en la gran tensión que se ha presentado entre la cultura escrita y la oralidad urbana, donde se ha privilegiado más sobre la cultura escrita y se ha dejado a esta narrativa de nuestros estudiantes en simplemente voces fragmentadas y dispersas, las cuales no se le ha dado como esa mediación pedagógica necesaria para que cubre como ese significado o ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de las causas tenemos un privilegio dentro de la cultura escrita, una falta de mediación pedagógica y también un contexto social complejo, ya que tenemos mucha migración y aspectos también sociales que emergen también de estos contextos. También las transformaciones contemporáneas que se han venido dando en el transcurso de los tiempos. Surge una pregunta de investigación y es cómo los estudiantes de la escuela Pablo Emilio de grado quinto 1 construyen esa identidad sobre su a partir de esas voces, a partir de esos relatos y esas memorias que ellos traen a nuestras aulas, teniendo en claro o en cuenta que ese enfoque es cualitativo. Los estudiantes son de grado quinto 1 y tenemos como propósito poder comprender cómo la oralidad urbana es ese agente mediador en toda la construcción de identidad. Dentro de los objetivos de investigación o lo que buscamos comprender con este estudio, tenemos el objetivo general y es comprender cómo la oralidad urbana a partir de esas voces, a partir de esos relatos familiares o las memorias comunitarias, es media sobre la construcción de identidad territorial en los estudiantes, teniendo como una línea de trabajo que son los objetivos específicos. Lo que buscamos primero es identificar esas formas en que la oralidad se presenta en el cotidiano de nuestros estudiantes y cómo ellos a partir de estas narrativas cotidianas crean esa relación en su territorio. Analizar también ese papel de y cómo esos relatos familiares permiten esa construcción de la memoria barrial, para luego diseñar entonces esas estrategias que permiten configurar sentido de esa identidad territorial de las memorias que ellos traen a nuestro contexto. Finalmente, poder validar entonces esas tensiones que se presentan entre la cultura escrita y la oralidad y cómo entonces estas prácticas convierten ese contexto escolar en transformación territorial y construcción de memoria barrial. Dentro de nuestro marco referencial tenemos esas voces que nos respaldan la investigación. Entonces tenemos primero a Walter Ock, donde él plantea que la oralidad no debe ser simplemente vista como una habilidad comunicativa, sino que es un estadio primitivo o esa forma autónoma en donde los sujetos organizan sus pensamientos y la cultura dentro de un contexto. Manifiesta que cómo la construcción de ese pasado la traemos nosotros al presente y cómo le damos ese sentido y ese sentido subjetivo y colectivo dentro de las territorios. Salguero Mejía, en su propuesta investigativa, plantea cómo los relatos permiten reconstruir simbólicamente esos territorios a partir de esas transformaciones o esos fragmentos narrativos que ellos traen en un texto determinado. En cuanto a nuestro marco conceptual, tenemos 4 pilares. Dentro de esos tenemos la oralidad urbana, que es el eje central y de ello se desprenden los demás, donde la oralidad urbana no debe ser vista simplemente como esa habilidad comunicativa, sino que debe ser vista como un mecanismo mediador de las prácticas sociales que nuestros tienen
en su diario vivir y cómo esas interacciones construyen sentido en los contextos urbanos. En cuanto a la memoria barrial, eso es un proceso dinámico de los espacios en donde nuestros estudiantes se encuentran y cómo esos espacios vividos o esas narraciones pueden reconstruirse del pasado en nuestro presente y le damos ese significado. Dentro de la pedagogía crítica y la memoria encontramos ese enfoque que puede dignificar esa palabra como esa acción transformadora dentro de los sujetos y convertirla en nuestros contextos actuales, esa acción transformadora y mediadora. Y de la identidad colectiva, podemos entonces decir que es ese proceso dinámico donde los sujetos pueden ser validadas cada una de las vivencias o de las experiencias que ellos traen y cómo esas narrativas las podemos confrontar con las narrativas oficiales institucionales y cómo son algunas de acuerdo a los territorios. Dentro del diseño metodológico encontramos entonces que el enfoque es cualitativo, interpretativo con un diseño narrativo, lo cual busca comprender los significados que tienen cada uno de estos sujetos y poder construir ese diálogo entre saberes académicos y poder que sean partícipes dentro de los procesos de aprendizaje, teniendo como una estrategia el estudio de casos situado en el donde se deben de articular esos diálogos de saberes y poder promover esa participación activa de todos los sujetos de investigación, para luego llegar entonces a un alcance que es poder comprender profundamente cómo la oralidad urbana es esa mediación pedagógica que emerge de. Dentro de las fases encontramos el acceso, cómo nosotros llegamos entonces a la institución a plantear la propuesta de investigación, la socialización que se da entre los sujetos y se les explica también cuál es la intención. En la ética, asegurándonos que existan todas las garantías y los consentimientos necesarios y también se va a realizar con el fin de aprobar y ajustar todos esos instrumentos que se van a emplear. En el trabajo de campo tendremos una aplicación secuencial donde tendremos en cuenta lo que es la observación, los círculos de diálogo, las entrevistas y luego para luego finalizar con una sistematización donde se va a realizar una transcripción literal y se organizará todos los datos para el análisis. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección tenemos la entrevista semiestructurada. Esta tiene como fin poder nosotros hacer experiencias individuales que trae cada uno de esos sujetos de su territorio y a nivel familiar. En los círculos de diálogo es esta la técnica central que nos permite construir colectivamente ese sentido, esa pedagógica directa. Dentro de grupos focales tenemos entonces el análisis de la interacción y la contrastación de los relatos que ellos traen colectivamente, en qué se parecen las semejanzas y todo parte de la observación del diario de campo, donde se va a realizar ese registro de las prácticas discursivas que cada uno de estos nos plantea. Los participantes de la investigación van a ser los estudiantes de grado quinto 1 de la Escuela Pablo Emilio Caicedo, también la docente titular, y van a haber algunos actores comunitarios como son abuelos, líderes o algunos docentes ya retirados. Esto con el fin de encontrar ese muestreo donde los estudiantes tengan como esa disposición activa para narrar su historia barrial, donde el docente titular sea como la interlocutora pedagógica y los actores comunitarios también son portadores de esas memorias. Investigador como los estudiantes o los actores comunitarios, todos son sujetos activos dentro de la producción del conocimiento. Aquí entonces una referencia bibliográfica del proyecto de investigación y pues hasta este momento la propuesta de investigación. Muchísimas gracias.